¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que había algo más que las causas ajenas, que había algo más que los propios factores de mi preparación personal, que había otro que jugaba un factor importante, que eran la parte psicológica, los factores psicológicos. Vamos a ver más cosas sobre esto.
Es interesante. Entonces, ¿qué hizo diferente a estos 8 de los otros? Obviamente los 8 y los 11 ganadores. ¿Qué hizo diferencia a estos 8? Vamos a ver lo que el estudio siguió diciendo sobre esto. Además, el estudio reveló que esos deportistas habían elaborado planes de competición, una evaluación de rendimiento y un manejo de inconvenientes y situaciones imprevistas. Esta parte me encanta, porque esto, aunque aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con el trading, luego veréis como sí. Es decir, estos que habían ganado o que tenían posibilidad de ganar, entre estos 8 más estos 11, habían elaborado planes de competición, donde había una evaluación de su propio rendimiento y un manejo de inconvenientes y situaciones imprevistas. Qué interesante. Vamos a marcar esto porque luego volveremos a este punto. Además, todos comentaron que pudieron sobrellevar la adversidad y vencer los obstáculos siguiendo estrictamente el plan trazado. Como ya tenían ese plan hecho, como habían evaluado su rendimiento y ajustado el plan, y como tenían de alguna forma previsto un manejo de esas situaciones que no esperaban, sabían que siguiendo estrictamente el plan trazado podían enfrentar mejor la adversidad y vencer los obstáculos. Y pudieron así canalizar en forma positiva la angustia para un mejor rendimiento. Es decir, cada vez que tenían una situación difícil, una situación adversa, un obstáculo delante o una situación negativa, siguiendo estrictamente su plan, canalizaban a una forma positiva esta angustia que tenían. Es súper interesante. A través de un plan y de seguir el plan. Seguimos. Estos deportistas se fijaron objetivos de entrenamiento diarios. Objetivos diarios. Si habéis seguido alguno de los webinarios que hemos estado dando hasta ahora, en las últimas, llevamos ya 6 o 7 semanas haciéndolo, hemos hablado acerca de esto. Esto tiene muchísimo que ver. Estamos viendo el entrenamiento de deportistas de élite y cómo los que fueron ganando fueron cumpliendo una serie de pautas en las que nosotros hemos hablado repetidas ocasiones en cuanto al trading. Objetivos de rendimiento diarios. Además, utilizaron la simulación, qué interesante, para recrear ambientes competitivos y aplicaron la visualización para focalizar la atención y visualizar resultados exitosos. Es decir, no solo habían trazado planes y un manejo de situaciones imprevistas, lo habían llevado a rajatabla para que en sus momentos de dificultad se pudiera canalizar hacia algo positivo, pero además es que tienen unos objetivos claros diarios. Habían simulado, recreando ambientes competitivos muchísimo antes y en todas las situaciones que conocían para visualizar qué podía suceder y así enfocar la atención en un punto concreto e incluso visualizar los resultados. Están hablando de deportistas de élite y parece que me están dando una clase de cómo funciona el trading y cómo es el mundo del trading y cómo es el mundo de la bolsa. Aquellos que tenéis algo de experiencia os sentiréis identificados total y absolutamente con esto. Aquellos que no tenéis experiencia, seguro que cuando lleguéis a este momento o a ese momento os acordaréis de nuestras palabras y os acordaréis de este webinario. Porque realmente esto que pone aquí, este trabajo previo que estos deportistas de élite hicieron, de 323 deportistas de un estudio realizado, solo los 11 que ganaron, más los 8 que hablaron de factores psicológicos, son los que tuvieron posibilidad de ganar en algún momento, precisamente porque llevaban esta rutina de trabajo. Plan específico, evaluación de rendimientos, manejo de inconvenientes, seguir el plan, objetivos diarios, simulación, 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 visualizar para enfocar en resultados exitosos. Esa sería la secuencia que todos deberíamos seguir en el tema de la bolsa y en el tema del trading. Pero estamos hablando de deportistas de élite. Qué interesante. Pero realmente la estadística en el mundo del trading a mí me dice que el 80% de los clientes o de las personas que se acercan pierden el 80% de su capital antes de un año. Y del 20% que se queda, el 80% lo pierden en el segundo año.
Es decir, realmente, si hacéis cuentas, lo que se queda, ¿qué es? Se queda una élite. Es decir, no todo el mundo gana dinero en el trading. De hecho, muy poca gente gana dinero en la bolsa. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que llevarlo a rajatabla. Entonces, vamos a ir hablando sobre esto, pero para que veáis que al final no hay tanta diferencia entre aquellos que ganan el trading y un deportista de élite, porque al final se convierte en un trabajo de élite. Y no es de élite que solo es para los más listos o los más elitistas, para la redundancia, sino para los que trabajan, trabajan y trabajan. Pero además este estudio todavía dio una vuelta de tuerca más, que me ha impresionado. Ya cuando estaba leyendo el estudio completo, ya esto me ha impresionado y me ha fascinado. Dice, al ser entrevistados, 13 de los 11, entre sumando ganadores más los 8 que hablaron de esa parte psicológica, comentaron que tenían una gran cantidad de ejercicios diarios que realizaban para sus habilidades psicológicas. No solo ejercitaban físicamente su disciplina, sea fútbol, sea esgrima, sea lo que sea, sino que además tenían ejercicios diarios para el desarrollo de habilidades psicológicas. Yo creo que cuanto menos, muy interesante. Pero siguió el estudio un poco más amplio y ya no solo empezó a estudiar a individuos, sino también a los equipos. Y observó que los equipos con mejores rendimientos eran aquellos que usaban preparación mental. Y de hecho, el estudio habla más. Dice que esta preparación mental normalmente era promovida por los propios entrenadores. Es decir, aquellos equipos que tenían entrenadores que hacían ejercicios de disciplina mental o de desarrollo de habilidades mentales, eran los ejercicios que tenían mejores rendimientos y mejores desarrollos. Con lo cual, aquellos deportistas que practicaban sus habilidades psicológicas y aquellos equipos que tenían preparadores de disciplinas mentales son los que tenían mejores rendimientos. Entonces, el resumen de todo esto es el siguiente. El estudio declaró que los siguientes aspectos son vitales para que un programa de entrenamiento sea exitoso. Y no habla de un programa de entrenamiento psicológico, sino un programa de entrenamiento de deportistas de élite, porque era un estudio hecho a deportistas de élite, en concreto de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Y entonces dice que aspectos vitales son los siguientes. Activación mental, visualización, desarrollo de seguridad en uno mismo, aumento de la motivación por medio de objetivos alcanzables a corto plazo y medibles, desarrollo de habilidades de atención y concentración, y hablaban acerca de que lo mejor era hacer un diálogo interior, y el afrontamiento de lesiones, imprevistos, obstáculos, etc. Si os dais cuenta, todos ellos son factores psicológicos. Es decir, los aspectos que encontraron vitales para un entrenamiento exitoso de una disciplina del deporte eran mentales, o mejor dicho, psicológicos, es decir, desarrollo de actividades psicológicas, de habilidades psicológicas y sobre todo el dominio de las emociones. El dominio de las emociones, que es lo que vamos a hablar muchísimo en este webinario. Interesante el estudio, cómo estos deportistas que desarrollaban habilidades o que practicaban habilidades eran los que más desarrollo y mejor desarrollo tenían. Entonces, como digo aquí, es interesante que ninguno de esos aspectos menciona algo que tenga que ver con los demás. No hablaba de que eran los que mejor entrenador tenían, ni los que mejores zapatillas deportivas tenían, o los que más horas entrenaban. No habla acerca de eso. Que también, por supuesto, cuanto más entrenas, mejor vas a estar. Pero eran aspectos de trascendencia psicológica. Y además trascendencia psicológica con uno mismo. Porque uno compite al final contra uno mismo, no compite contra los demás. En el trading, en los mercados financieros, el gran enemigo no es el mercado, que también tiene su telita, sino el gran enemigo es uno mismo, ser capaz que uno tiene frente al mercado. Vamos a ver un vídeo interesante que nos resume básicamente esto. No hay excusas. No hay excusas. Es yo conmigo mismo. No hay excusas. Todo lo demás, todo lo que podemos decir en cuanto a lo demás, mi ordenador, la plataforma, mi amigo, el libro, la noticia, todo son excusas. Todo eso no vale para ganar dinero en el trading. Al final tiene que ser uno consigo mismo. Voy a poner un vídeo ahora que me pareció súper interesante cuando lo vi. Es un anuncio realmente de la marca ASICS, de zapatillas deportivas. Estoy seguro que lo habéis visto porque es un anuncio que estuvo mucho tiempo en televisión.
pero me parece que tiene un mensaje que es vital en esto del trading. Y os pongo el vídeo. Es bastante breve. Lo pongo de nuevo porque se ha cortado. Better your best. ASICS. Muy bien. Pues como podéis ver, el reflejo de este vídeo o el mensaje de este vídeo es que no competimos contra los demás, sino estamos compitiendo contra nosotros mismos. Estamos compitiendo contra el desarrollo de nuestras propias habilidades. En el vídeo lo que refleja es una chica que está dando las zapatillas deportivas y de repente ve pasar a otra y de alguna forma se pica con ella, quiere competir con esa otra y empieza a perseguirla y a perseguirla, a perseguirla, se cae, se tiene que levantar, tiene que entrenar más, tiene que seguir adelante y finalmente se da cuenta que está compitiendo contra ella misma. Entonces, pero lo interesante es que al día siguiente aparece ella misma de nuevo a competir contra sí misma. Entonces, esto es el mundo del trading, esto es el mundo de la bolsa. Al final no competimos contra nadie, es el mundo del deporte también, lo que estábamos comentando, sino competimos contra nosotros mismos, competimos contra nuestras propias habilidades y el desarrollo de las mismas. Ahora todo esto vamos a trasladarlo al mundo del trading. Todo esto vamos a enfocarlo en el mundo que nos ocupa y porque estamos trabajando, que es en el trading. ¿Cómo se encajan las pérdidas en el trading? ¿Cómo podemos saber que estamos creciendo, que estamos mejorando? ¿Cómo podemos superar esas emociones? ¿Cómo podemos llegar a darnos cuenta de que todo depende de nosotros y no de factores externos? Para ello me gustaría que veáis este gráfico. Este gráfico, que parece muy simple y lo es, muestra lo que para mí es la composición de un verdadero trader. A veces pensamos o nos dicen o nos quieren vender que el verdadero trader es el que sabe muchísimo, el que tiene unas herramientas clasificadas que solo él puede tener, o que tiene unos conocimientos impresionantes del mercado, que puede adivinar hacia dónde va, o que tiene información privilegiada, etcétera, 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 pero todo eso es falso. Realmente el 80% de una buena operativa, el 80% de una operativa de éxito no está en los conocimientos o las herramientas que tengamos, está en la capacidad de gestionar nuestras propias emociones, en la capacidad de controlar ese ego, de controlar esa ansiedad, de controlar ese miedo, de controlar esa avaricia, que son las emociones que fluyen antes y las que nos afectan en la operativa. Entonces, un verdadero trader realmente, si tiene el 80%, o sea, si es capaz de controlar sus emociones, tiene el 80% del juego ganado. Porque lo demás es aprender una técnica. Y las técnicas se pueden aprender, la teoría se puede aprender rápido, y las habilidades se pueden desarrollar con práctica, práctica y práctica. Pero realmente lo único que me va a hacer ser consistente y ser ganador es ser capaz de controlar mis emociones. Y vamos a ver algunas de ellas. Para que, haciendo un resumen, para que veáis las que yo considero más importantes o las que más trascendencia tienen, son estas. Para mí, se resume en lo siguiente: avaricia, ego y miedo. ¿Por qué? Porque van dentro de la naturaleza humana. Si nosotros entendemos ese porcentaje que os he mostrado antes de que el 80% de un trader exitoso es su parte psicológica, ya podemos entender por qué la mayor parte de las personas pierden dinero en la bolsa. ¿Por qué? Porque esto va
el control de estas emociones es contra natura. Por naturaleza somos avariciosos y de alguna forma queremos sobresalir y nos dan miedo ciertas situaciones, especialmente si no las desconocemos, si las desconocemos. Entonces, como está en la naturaleza humana y tenemos que controlarlas, es ir contra la naturaleza humana. Y por eso es difícil. Ahora, ¿cuál es la parte buena? Que se pueden trabajar, que se pueden desarrollar, que se pueden practicar, que se puede hacer que estas habilidades se vayan desarrollando de una forma que terminen usándolas yo para mi bien y que termine ayudándome a controlarme y ayudándome a ganar en el mercado. ¿Qué es lo que se requiere? Como dice aquí, primero identificarlas, es decir, tengo que ser consciente, esto es como cuando uno está luchando contra una adicción, lo primero es admitirlo, es decir, tengo este problema. Es decir, si yo soy capaz de identificar que tengo un ego, que no puedo con él y que no acepto una sola respuesta, una sola operación negativa, o que no soy capaz de que nadie me corrija, imposible, voy a superarlo. Es decir, tengo que identificarlo, tengo que reconocerlo y tengo que asimilar que tengo ese problema. Una vez que lo tengo, entonces hacer un análisis de qué, del problema, de qué me está afectando, de cómo me está provocando esas pérdidas o cómo me está afectando para que no pueda progresar. Y una vez que tenga ese análisis hecho, entonces lo que me queda es mucho, mucho, y me hubiera falta poner mucho, 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 mucho trabajo para educarlas y para llegar a manejarlas. Iba a poner controlarlas. Y después de poner controlarlas, he tenido que tratarlo y poner manejarlas. Porque controlarlas, no creo que nunca las lleguemos a controlar. Pero sí que es cierto que podemos llegar a manejarlas, a llegar a gestionarlas, quizá hubiera sido la palabra más apropiada, para que puedan jugar a nuestro favor, puesto que cada una de estas se puede trabajar. Y de hecho es necesario trabajarlas, porque si solo trabajo la parte del 20%, que es la parte de técnica, y la parte de herramientas, y la parte de conocimientos del mercado, tendré una carencia muy grande cuando tenga que enfrentar al mercado. Puedo realmente convertirme en una máquina, viendo un gráfico, identificando un soporte, una resistencia o una buena señal de compra y de venta, pero si luego me anticipo, me sobreexpongo al riesgo, meto más posiciones de la cuenta, o voy en pérdida si no estoy dispuesto a cerrarlas, o veo esa entrada una y otra vez, pero no me atrevo a meterla. Es decir, si no controlo cada una de estas emociones, difícilmente voy a ganar, por mucho que yo sepa técnicamente cuál es la entrada ideal o cuál es la entrada más favorable, cuál es la zona de probabilidad de acierto más alta de mi gráfico. Difícilmente voy a ganar dinero si no soy capaz de controlar cada una de esas emociones. Entonces, el trading es mucho más que solo los conocimientos teóricos. El trading es una parte emocional muy, muy, muy importante. Por eso es muy importante trabajar la parte psicológica. Muy bien. Todas estas emociones, hablando de las de antes, avaricia, ego y miedo, aumentan el miedo a perder. Porque todas condicionan mi operativa. Vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. La avaricia. ¿Dónde veo yo que estoy siendo avaricioso? Primero, cuando quiero ganar más en menos tiempo. Es decir, me sale una, dos o tres operaciones buenas y como me salen dos o tres operaciones buenas, entonces digo, todo el monte es orégano, como dicen aquí en mi tierra, y entonces me voy a hinchar a ganar pasta. Y como me voy a hinchar a ganar pasta, voy a darle caña a esto. Y cuando le doy caña a esto, lo que sucede es que empiezo a asumir riesgos desproporcionados. Empiezo a abrir más posiciones de las que tengo que abrir. Empiezo a arriesgar mucho más de lo que tengo que arriesgar. ¿Por qué? Porque hay una ansiedad y una euforia que se apodera de mí. Quiero hacerlo y quiero hacerlo ya. Empiezo a anticiparme las operaciones. Empiezo a no buscar confirmaciones. Empiezo a saber o a creer que sé lo que va a hacer el mercado y adivinar lo que va a hacer el mercado. Todo eso es lo que va tomando el control. Pero todo eso puede salir bien un pequeño tiempo, pero seguro, seguro, seguro que llegará el momento donde todo esto se caiga y se desmonte. Se caiga y se desmonte porque con esta premisa ninguna operativa puede ser constante en el tiempo. Y además lo que va a suceder es lo que pone aquí. Cuando venga una operación en contra, es decir, en pérdidas, el miedo a la siguiente operación aumentará exponencialmente. ¿Por qué? Porque como he ido tan fuerte, tan apalancado, con tanto riesgo, he sufrido una pérdida tan grande que a partir de este momento me va a dar mucho miedo meter la siguiente operación. ¿Por qué? Porque no sé lo que va a pasar. Pero es que si soy capaz o tan valiente de meter la segunda operación
y vuelve a darme otro leñazo, entonces ya la tercera operación voy a tener cierto grado de pavor para poder poner al mercado. Con lo cual ya estamos viendo cómo esa avaricia está condicionando mi operativa. El ego. ¿Dónde veo reflejado el ego a la hora de operar en el trading? Yo tenía uno de nuestros clientes hace bastantes años, tranquilamente 8 o 9 años, pues fue al principio. Nos llamó un día diciendo que él tenía una operativa buenísima donde el 95% de las veces ganaba o salía exitoso de sus posiciones. 95, 98, una burrada. Y claro, en ese momento yo le dije, pero ¿ese grado de acierto tienes tú? Y me dijo, sí, 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 lo tengo tal. Y le dijo, entonces le pregunté, ¿y qué es lo que haces para que tantas posiciones salgan positivas? Y me dijo, básicamente, nunca cierro una operación en pérdidas. Vale, ¿y cómo haces esto? Pues simplemente no la cierro. Digo, vale, pero ¿y si la posición se te pone en contra y en contra y en contra? Me da igual, no la cierro. ¿Y por qué no la cierras? Porque por mis santas narices que se pone positiva. Y dije, o sea, tu sistema es que por tus santas narices se pone positiva. Digo, ¿tú no entiendes que eso tiene los días contados? ¿Tú no entiendes que llegará el momento que las santas narices del mercado van a ser más grandes que las tuyas y que te vas a quedar sin la cuenta? Porque esa posición que tú no quieres salir te va a quemar la cuenta entera. No, 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 yo tengo comprobado que siempre sale bien. Pues adivina lo que ocurrió. Empezó a ir bien, 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 hasta que enganchó una posición que no quería cerrarla. A eso le sumó otra para compensar esta, después otra más, y llegó un momento que la cuenta, ¡pam!, perdida, 100% perdida. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo bien las cosas. No estaba haciendo bien las cosas. No estaba teniendo un criterio, no estaba viendo las cosas como hay que verlas. No estaba mostrando, perdón, no estaba haciendo bien las cosas, no estaba dejando que el mercado le fuera marcando las pautas y no le estaba dejando que el mercado pudiera marcarle dónde tenía que salir. Él estaba empeñado en que él podía vencer al mercado, estaba empeñado en que él era más listo que el mercado y el que podía sacar sus posiciones todas, absolutamente todas en positivo. Con lo cual, esa consecuencia llegó y es que él perdió su cuenta, porque era imposible sostener una cuenta de esa forma. Era imposible sostener una cuenta con ese criterio por mis santas narices. Entonces, por sus santas narices, el mercado le quitó la cuenta. De hecho, el mercado es que se empeña en quitarle el dinero a aquel que no hace las cosas bien. Entonces, el ego. Mantenemos una posición perdedora, mucho más de lo adecuado. Abrimos otras sin criterio, normalmente para promediar. ¿Qué pasa aquí? Que hay una sucesión de operaciones perdedoras que se van acumulando y entonces ya llega un momento que el miedo se apodera de mí y de mi cuenta. Como dice aquí, venga de donde venga el miedo a perder, provoca en nosotros una parálisis que no nos permite avanzar. El miedo no es bueno, el miedo a perder no nos ayuda, de hecho nos paraliza y nos limita. Tenemos que vencer ese miedo a perder. ¿Y cómo se vence ese miedo a perder? Vamos a verlo, porque obviamente estamos hablando mucho del miedo, pero ¿cómo vencemos ese miedo a perder? Perdiendo adecuadamente. Para eso os voy a poner otro vídeo, que me parece un vídeo muy, muy, muy interesante y que explica de una forma fabulosa esto. Perder adecuadamente es quizás uno de los objetivos más importantes del trading. Cuando tienes operaciones abiertas que están en positivo, realmente no necesitas prestarles mucha atención la mayor parte del tiempo. Esas operaciones no requieren de tus mejores habilidades, no necesitan que seas muy disciplinado, no necesitan que se manifieste la mejor versión de ti. Es el otro lado de la moneda, el lado negativo de la ecuación, el que te obliga a estar por encima de la situación y ejecutar acciones difíciles, ser un mejor tú. El lado perdedor de la ecuación es el que revela quién eres realmente y qué tan lejos has llegado como trader.
Los traders tienen la tendencia a mostrar y enorgullecerse de sus operaciones ganadoras. Y aunque ciertamente es interesante observarlas, es mucho más fascinante estudiar cómo pierde ese trader, porque hace falta que demuestres tus mejores habilidades cuando estás en territorio perdedor. El territorio perdedor demanda todos tus conocimientos. La mejor parte de ti tiene que hacerse presente para actuar correctamente. El lado positivo no te exige tanto, puedes permitirte ser un poco descuidado y claro, gracias a tu descuido probablemente ganaste un poco menos de lo que podías haber ganado, pero pudiste estar menos alerta, menos preciso. La mejor versión de ti no es necesaria cuando estás en positivo, pero cada segundo con los números en rojo exige la presencia de ese mejor tú. No puedes perder la concentración, no puedes perder tu puntería. Tienes que ser más agudo, tienes que estar más atento. Y si ese es el caso, tienes que sobreponerte a la situación y sacar lo mejor de ti cuando tienes una posición perdedora. Entonces, no podemos dejar de decir que vivir la experiencia de una operación perdedora es lo que va a fomentar que te superes a ti mismo en cada momento y sigas creciendo como trader. Por lo tanto, tienes literalmente que perder tu camino para conseguir dominar el arte del trading. Y por eso es que les digo a los que están comenzando que es necesario que pierdan, es necesario que lo hagan mal. Equivocarse forma parte del entrenamiento. De ahí viene tu crecimiento. El proceso de caer y levantarte para volver a caer y ponerte en pie otra vez, ajustando y optimizando tu estrategia un poco por acá y otro poco más allá, probando esto y aquello y pasar por otro periodo de fracasos y reponerte y volver a caer y levantarte. Este proceso es a lo que yo llamo entrenar para la maratón. Estás entrenando cada vez que caes o pierdes o pasas por periodos de pérdidas. Y cuando haces esos pequeños cambios en tu estrategia para que no te vuelva a ocurrir, es como ir al gimnasio y alimentarte correctamente y luego vas a la pista a practicar. Y puede que sea imperceptible para el ojo humano en ese momento particular, pero eres un poquito más rápido solo porque entrenaste, solo porque hiciste ejercicios y entonces vas y te caes nuevamente, pierdes otra vez, pero regresas y vas al gimnasio una vez más y en ese momento puede que todavía no sea mucha la diferencia en el cronómetro, pero tu desempeño no es el mismo. Tú no eres el mismo, y la continuidad de ese proceso de practicar en la pista y volver al gimnasio y volver a la pista, no llegas a tiempo y vuelves al gimnasio, y si sigues repitiendo ese proceso durante el tiempo suficiente, una y otra vez, un día, cuando detengas el cronómetro después de cruzar la meta, cuando te levantes de tus cenizas una vez más, tu récord será suficiente para ganar la maratón. Ese es el proceso de purificación. Y no ocurre en sentido contrario. No lograrás purificarte ganando, porque el lado ganador no necesita que te superes a ti mismo. Así que cuando un trader dice, tuve 2 operaciones perdedoras hoy que ataqué de la forma correcta, eso tiene mucha más importancia para tu crecimiento que es cerrar correctamente 2 posiciones ganadoras desde un punto de vista macro, porque significa mucho más. Así que respeta el lado perdedor del juego. Al principio, tienes que atesorar tus pérdidas. No te conviene ser el afortunado ganador cuando estás comenzando y luego perder desde una posición más elevada económicamente, porque esa pérdida va a ser más dura, más difícil y más dolorosa. Tienes que tratar de caerte al principio, tienes que fallar al principio, tienes que caer antes de ser exitoso. Es preferible caer desde poca altura y aprender a evitar las caídas cuando estás a poca altura, porque si caes desde muy arriba puede que te mates y sea tu última caída y se acabó el juego para ti. No te conviene tener suerte. Es contraproducente para ti ser un tipo suertudo al principio y ganar mucho dinero cuando estás comenzando, porque no estás aprendiendo nada. Solo estás teniendo suerte y al mismo tiempo estás ganando altura que te garantizará una caída más dolorosa y más desastrosa. Por esa razón vas a querer caerte antes de subir. Necesitas que tus caídas ocurran desde la ventana del primer piso. Te conviene rasparte las rodillas, te conviene hacerte un moretón en la pierna, no quebrarte todos los huesos del cuerpo, no que tu caída te saque completamente del juego.
Así que esta es la experiencia de algunos traders. Ellos de hecho entran al mercado y lo tratan como un casino, apostando y confiando en su suerte. Y qué triste es ese escenario porque mientras ese trader puede que esté ganando monetariamente, realmente no hay ganancia. Y en última instancia, el mercado no solo va a recuperar ese dinero porque el mercado tiene la tendencia a no disfrutar de darle dinero a quien no lo merece. Por lo tanto, esas ganancias son deudas que por lo general se pagan con un interés altísimo. El arte de perder es el que contiene tu verdadero progreso. Tu fuente de conocimiento está en ese lado de la ecuación. Nunca olvides eso. Respétalo, ámalo. Tu futuro depende de tu dominio sobre las operaciones perdedoras. Contrólalas y descubre tu futuro. Muy bien, pues espero que hayáis podido escucharlo bien, porque realmente hay mucho que aprender de este vídeo. Básicamente yo saco dos cosas de aquí. La primera de ellas es que tenemos que llegar a entender que las pérdidas son parte del juego, son parte de ganar, porque todos nos caemos. Lo importante es levantarse y seguir trabajando. Son parte del juego. No podemos pretender que de la noche a la mañana y sin ningún fallo lleguemos a ser ese deportista de élite que nosotros queremos ser. Y a medida que vayamos trabajando y trabajando y trabajando, me encanta el ejemplo que pone de lo que siempre los deportistas cuando se esfuerzan y continúan y continúan y continúan y parece que no están mejorando, en cambio luego miran atrás y esas pequeñas décimas que han ido ganando, no solo en tiempo, sino en esfuerzo, en músculo, en rapidez, al final son las que marcan la diferencia y los hacen campeones. Entonces, es importantísimo que hagamos las pérdidas parte de nosotros, parte del juego, que perdamos ese miedo a perder. Todos perdemos. Cualquier trader que gane dinero va a perder, tendrá rachas de drawdown, rachas malas, rachas buenas, pero todo es parte del juego. No existe, y además es que no existe, y yo he estado con traders realmente buenos y rentables, no existe esta curva de capital. Es falso, eso no existe. ¿Cuál es la curva de capital que es lo normal ver para un trader ganador? Esta es una curva de capital mmm, normal para un trader ganador. No existe una obligua perfecta alcista. No existe. No pretendáis buscarla y quien os la enseñe es un riesgo bestial. O está usando algún sistema martingala o está haciendo alguna cosa que al final será así y así. Porque lo he visto muchas veces. Llevo años y años y años estudiando curvas de capitales de sistemas automáticos, de sistemas manuales. Y las curvas de capitales de aquellos que realmente ganan no tienen nada que ver con esto. Son curvas que van con dientes de sierra. Todos tenemos nuestros dientes de sierra. Porque nadie es adivino. Lo que trabajamos son sobre probabilidades. No somos adivinos. Entonces, como no somos adivinos, vamos a tener pérdidas y rachas de pérdidas. Entonces, bueno, algunos consejos para perder el miedo. Primero, importantísimo, sacado de mi propia experiencia y también de ese estudio inicial que veíamos de los deportistas. Recuperar la confianza en nosotros mismos, es decir, sí podemos. El problema de esto es que muchas veces cuando cogemos ese miedo empezamos a dudar de nosotros. Si yo no puedo hacerlo, si no sé hacerlo, no voy a ser capaz de hacerlo, no sé lo suficiente, me falta estudiar mucho, me falta practicar mucho. Y es cierto que siempre a todos nos falta practicar más y estudiar más. Pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo, que no sepamos lo suficiente para poder empezar a hacerlo ya. ¿Cómo podemos adquirir y recuperar, más que adquirir, recuperar esa confianza que perdemos con el miedo? A través de un programa de formación adecuado, un programa de calidad, sobre todo que se ofrece, que se enfoque en la parte práctica. Hay muchísimos cursos teóricos, pero hay muy pocos prácticos. Sí, una media móvil es esto, pero ¿cómo gano dinero con una media móvil? Sí, un estocástico es un indicador que hace así, y hace así, y hace así, pero ¿cómo gano dinero con un estocástico? Es decir, que se enfoque en la parte práctica. Un programa de inversión es más que de inversión, de formación, que se enfoque en la parte práctica, no tanto en la parte teórica. Segundo, a través de tener un plan de trading, pero ese plan de trading pone aquí que tiene que estar bien definido. ¿A qué me refiero con eso? Tiene que ser un plan trabajado, un plan currado, un plan muy gastado de tanto trabajarlo antes de llevarlo al mercado.
Segundo, a través de un trabajo previo muy cuidado, que es el que necesito para definir este plan. Cuarto, a través de una simulación prolongada. Fijar lo que decían estos deportistas de élite. Ellos visualizaban y simulaban posibles situaciones adversas y situaciones competitivas para saber cómo reaccionar dentro de esas situaciones. Igual, tenemos que simular y simular y simular y simular. Y luego a través de cuentas demo, cuentas que emulan la operativa real, pero sin capital nuestro, sino capital prestado del broker, que realmente no es real, pero sí nos sirve para conocer al broker, o conocer nuestra estrategia, o saber cómo se comporta el mercado, incluso para ver ciertos comportamientos que en una simulación no puedo ver, ¿vale? Como dice aquí, si no confiamos en nuestra propia operativa, no debemos participar en el mercado. Es decir, si yo no confío en mi sistema, no puedo meter una compra o una venta. Tengo que volver atrás a la primera parte a definir ese sistema y a confiar en el sistema. Si no, no puedo. Como dice aquí, deberemos entrenar una y otra vez hasta sentir la confianza para pasar a real. Primero entrenamos y después vamos al simulado y después vamos a la real. Sin entrenar y sin simulado me paso a la real, es muy probable que lo que suceda sea leñazo y que pierda todo mi capital y que coja ese miedo y que pierda el tiempo y el dinero. Porque perder el tiempo es grave, pero perder el tiempo y el dinero es más grave todavía y casi que duele más. Pues lo digo por experiencia. Muy bien, siguiente punto que podemos tener en cuenta y que quizá pueda ayudarnos, no hacer caso a eventos externos. Por ejemplo, noticias. Las noticias nos condicionan muchísimo. El mercado va a subir, el mercado va a bajar, el mercado va a hacer esto. Perdón, o el mercado va a hacer esto, el mercado va a hacer lo otro. Estas noticias nos condicionan muchísimo y a veces esa condición que nos provoca nos hacen actuar de forma impulsiva, de forma no medida y de forma totalmente ajena a lo que está en mi plan de trading. Siguiente cuestión que puedo tener en cuenta, ¿van a hacer caso a estos eventos externos? No copio la forma de trabajar de otros. Aunque tenga uno al lado que gana dinero, no quiere decir que yo copiando su estrategia voy a ganar dinero. Porque recordad lo que decíamos, solo el 20% de un trader ganador está en su estrategia. El 80% está en la parte psicológica. Y yo podré copiar la parte de la técnica, pero no puedo copiar la parte psicológica. Con lo cual, copiando la forma de trabajar de otros sin un criterio y sin un estudio y sin una adaptación a mi personalidad, no va a servir absolutamente para nada. Va a servir para que yo pierda más dinero. Siguiente, no asumiendo como perfectas y buenas cualquier recomendación de cualquier llamado gurú. Es decir, hoy en día hay miles de, mira, me he pasado, cientos de personas que dan esas análisis, esas previsiones del mercado a futuro, esas gurús de mercado, y yo cojo lo que ellos me dicen y como es muy famoso y es muy grande, hago caso a pie juntillas de lo que me dice y entonces el mercado me endiña. Pero claro, como no le puedo echar la culpa a él y como no se la voy a echar, pues sigo asumiendo que soy yo y cojo más miedo y miedo y miedo y miedo y no sirve para nada. Entonces fuera. Y por último, no buscando indicadores ni herramientas mágicas. No existe el indicador perfecto, no existe herramienta perfecta, no existe oscilador perfecto. Todos en algún momento fallan, porque son simplemente herramientas estadísticas programadas que me van mostrando cosas que va haciendo el mercado. Y no quiere decir que fallen, ellos no fallan en su programación. Lo que puedo fallar yo es a la hora de interpretarlos y de usarlos. ¿Por qué? Porque el mercado de alguna forma es aleatorio, el mercado no es predecible, nosotros no predecimos el mercado, nosotros gestionamos los eventos conforme van sucediendo, pero no vamos a adivinar lo que hace. Recordad que la responsabilidad de proteger nuestro capital es nuestra, no podemos dejarla en otros, ni en los gurús, ni en los indicadores, ni en las noticias, es nuestra. Y tenemos que tener confianza en nuestra propia forma de trabajar, no en la forma de otros, ni en lo que otros me dicen, ni cómo me lo dicen. Tengo que basarlo en mi propia forma de trabajar, mi operativa, en mi trabajo, porque ahí es donde voy a ganar esa confianza que decíamos al principio. Otra de las cosas importantes es mantener la calma. ¿Cómo puedo mantener la calma ante situaciones que hayan sucedido adversas? Pues reconociendo que hay cientos de oportunidades, no se me va el tren. A veces quiero entrar a toda costa a una operación porque creo que se me va y arriesgo demasiado para apoyarla y que no se me vaya. No, si se va, que se vaya. Prefiero no perder que perder por entrar tarde. Y busco la siguiente.
Otra cosa importante, no tengo ninguna obligación de ganar dinero en un periodo de tiempo corto. A veces nos ponemos a nosotros mismos, no, este mes tengo que ganar tanto, esta semana tengo que ganar tanto, y nos ponemos una presión encima innecesaria, estableciendo unos baremos de tiempo en los que tenemos que ganar cierto dinero. Porque esto es una presión. Y a veces estas presiones son económicas o son sociales, porque mi familia espera, porque mi suegro espera, porque mi socio espera que yo gane. Todas estas presiones son malísimas y no tengo que tener ninguna. Si yo entiendo el trading como un negocio a largo plazo, ganaré dinero. Si no, lo que estaré haciendo lo que hice aquí, jugar con el capital y calmando nuestra sed de diversión. Estaré jugueteando, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, pero realmente no estaré ganando dinero. Yo tengo que enfocar el trading como un negocio si realmente quiero ganar dinero. Y un negocio requiere dinero, requiere esfuerzo y requiere echarle horas y ponerle más y más y más horas a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque mi negocio me va a devolver aquel esfuerzo que yo le dé. Y por último es siendo disciplinado a la hora de ejecutar mi plan. Esto que parece una tontería, hay personas que tienen un plan buenísimo, que se lo han currado, que lo han trabajado y que lo han interiorizado de una forma bestial, pero son totalmente incapaces de ponerlo en práctica. El propio plan que ellos han establecido. Entonces es importantísimo que nosotros seamos capaces de seamos capaces de seguir nuestro plan. ¿Cómo? Pues no podemos ignorar la secuencia de nuestro plan. Si el paso 1 es el 1 y el 2 es el 2, no puedo ejecutar el 2 sin haber pasado por el paso 1, porque entonces me pegará el trompazo del 2. Segundo, no debemos dejarnos llevar por impulso de probar cosas nuevas. Una cosa nueva tiene que ser probada, estudiada e implementada en nuestro plan antes de probarla. No puedo inventármela y de repente, llevado por el impulso de probarlo, meterlo en una cuenta real. No funciona. Eso no es ser disciplinado con el plan. Y por último, ser, no sé cómo es la palabra, es riguroso, total y absolutamente riguroso con la gestión del riesgo. Aquí pone gestión exquisita, y lo he dicho por ser fino, pero tiene que ser casi militar, es decir, no puedo saltarme ningún patrón de mi plan de gestión, porque es lo peor, es lo que más daño me va a hacer, lo que más va a perjudicar a la cuenta. La gestión tiene que ser exquisita. No puedo fallar a eso, porque si fallo a una entrada, me quedaré sin entrar, pero como falle la gestión es posible que pierda más de lo que quería perder en esa cuenta o en esa posición. Entonces no puedo fallar en eso. Como dice aquí, el plan de trade es la mejor herramienta que tenemos para perder nuestro miedo. Pero, ¿por qué? Porque no va a quedar nada al azar, todo va a estar medido y estipulado. Si todo está medido y estipulado, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y lo tengo más que probado y sé que estadísticamente esto me da el 70% de posiciones buenas y que según mi gestión ese 70% me va a dar un retorno aproximado del 60% anual, como está todo medido, no tengo que tener ningún miedo, porque está todo medido, está todo estipulado. Simplemente tengo que seguir mi plan, hacer lo que me está diciendo el plan y así dejo a un lado todos los miedos. Porque a veces esos miedos son los que me van a paralizar y no me van a permitir hacer las cosas como tengo que hacerlas. Muy bien. Y ya para terminar vamos a repasar algunos de los errores psicológicos más comunes. Es un breve esbozo porque esto ya lo comenté en otro webinario anterior. Uno de ellos es la anticipación. Anticipación, ¿por qué? Por la euforia de meterle ya, de que no se me pase la entrada, de que voy ganando mucho, de que soy muy listo. Y entonces le meto la posición mucho antes. Es decir, yo creo que sé lo que va a hacer el mercado y en esa ilusión de tener una buena entrada, entonces le meto. ¿Qué sucede? Que al tomarla precipitadamente viene la desilusión. ¿Por qué? Porque la probabilidad, ¿cierto?, disminuye y la probabilidad de que yo me dé una torta aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Que eso me afecta psicológicamente. Entonces, uno de los errores más comunes es la anticipación a las entradas. Yo me anticipo a las entradas porque creo que sé lo que va a hacer el mercado. ¿Posibles soluciones a esto? Añadir filtros a las señales, es decir, ser más rigurosos con nuestro plan. Si no solo tengo que ver el paso A, sino que le voy a implementar ahora el paso B, que es como un semáforo, es decir, no solo quiero el SEDA, sino quiero el semáforo. Le pongo otra señal para hacer que yo frene y busque una doble confirmación antes de entrar. ¿Vale? A través de un indicador, oscilador, etcétera, por medio de un contador, es decir, un contador de tiempo, de velas o algo que me vaya diciendo cuándo tengo que entrar y que no entre si no se ha cumplido esa parte. Entonces, bueno, pueden ser algunas ideas para enfrentar un poco este error común de
de la anticipación. El contrario también es un error bastante común, el retraso. El retraso, este sí que es un reflejo totalmente fiel al miedo. Es decir, quiero buscar una excesiva seguridad mental, no quiero fallar bajo ningún concepto, que sucede lo que dice aquí, la parálisis del análisis. ¿Por qué? Porque quiero tanta seguridad y por eso uso tantos indicadores, osciladores, etcétera, que no hago nada, que no entro porque no sé a quién hacerle caso, porque es que a veces incluso se ponen con señales contradictorias. Entonces, ¿a quién le hago caso? Entonces me bloqueo y no hago absolutamente nada. Entonces, esto también es un factor del miedo, es un error súper común, el tema del retraso a la hora de entrada. O entro tarde o no entro por miedo. ¿Qué podemos hacer para vencer esto? Por ejemplo, cuando sigamos el plan. Es decir, ya lo he dicho por activa y por pasiva y no me cansaré, porque es que es vital que sigamos el plan. Cuando sigo el plan no hay miedo, el miedo se pierde. Y sobre todo lo que he estado diciendo antes, justo antes, que tenga una gestión de riesgo exquisita. ¿Por qué? Porque así me da tranquilidad. Es decir, este plan exhaustivo que he probado y una gestión exquisita de ese riesgo me da la tranquilidad de que en el peor de los casos va a suceder esto y en el mejor de los casos va a suceder esto. Y no tengo cabida para esto ni para esto, porque yo ya tengo estipulado en mi plan el mejor y el peor escenario. Entonces sé a qué me atengo y sé en qué estoy trabajando y sé lo que estoy buscando. Otro error psicológico muy común es promediar. Y el promediar es simplemente un reflejo del ego. Es decir, no quiero cerrar esta posición bajo ningún concepto y como he metido aquí una posición que va en pérdida, por ejemplo, alcista, pues aquí le meto otra, y aquí le meto otra, y aquí le meto otra. Y no solo no soy capaz de cerrar esta por mi ego, sino que voy metiendo posiciones, todas ellas en pérdidas, y entonces al final me crean un pedazo de negativo en mi cuenta que puede llegar a quemarla. Entonces, es el camino más rápido a la ruina, como decía Antonio Sáenz del Castillo, un gran analista que hablaba mucho de intereconomía antes. Entonces, como dice aquí, tenemos la ingenua convicción de que acabará dándose la vuelta, pero la realidad es el camino más rápido a la ruina. Entonces, no promediamos, no. Y entonces para eso tenemos que vencer nuestro ego y aceptar que a veces el mercado va a nuestra contra y punto, como hemos visto en el vídeo. Es parte del proceso. ¿Algunas soluciones para esto? Mis stocks. Pongo stocks de pérdidas y me olvido. Si salta, salta. No lo muevo, no lo toco, no lo quito. Punto. Otra forma que podemos hacer, aprender a piramidar, es el efecto contrario. Si veo que una posición va a mi favor, le meto otra a mi favor y otra a mi favor y otra a mi favor. Es posible que yo pierda la última, pues si meto una aquí, una posición aquí y va a mi favor, y aquí le meto otra, y aquí le meto otra, y aquí le meto otra, es posible que el mercado se gire y entonces esta la pierda, pero llevo esta positiva y esta positiva, porque la parte de la pirámide que voy a perder es el final, que es la más pequeña, pero las demás son las más grandes. Esto puede ser una alternativa contraria que sí funciona para hacer crecer las cuentas, al contrario que el promediar, que funciona para quemar las cuentas. Otra técnica, simplemente, hedging, descubrir mi posición. Si meto un alcista, y veo que el mercado se me está yendo en contra, pues meto una bajista, bloqueo aquí la posición hasta que yo vea el desarrollo del mercado y decida inclinarme hacia un lado o hacia otro en base a mi estudio. No es recomendable, pero bueno, puede ser una técnica que pueden usar algunos, pero solo debo usarla si está dentro de mi plan, si está contemplada dentro de mi plan, si no, no tengo que usarla, absolutamente no tengo que usarla. Muy bien. Y ya para terminar, simplemente pues presentaros el siguiente webinario, será la próxima semana, se encargará Rubén acerca de definir una cartera de sistemas de trading. Él tiene bastante experiencia en esto y la ha trabajado durante mucho tiempo, entonces se los puede ayudar y os puede dar algunas nociones en cuanto a esto. Será el próximo martes 7 a las 6 de la tarde. Y ya quedan algunas plazas disponibles porque otras ya se han usado. También queremos recordar, incluso invitaros al primer taller presencial que vamos a tener con Inverland. Rubén y yo llevamos muchos años, cerca de 9 años, haciendo talleres presenciales y cursos y charlas en todo el territorio nacional durante mucho tiempo y con varios brokers, pero inicialmente y con Inverland, que es nuestro propio proyecto. Es el primero que vamos a lanzar, va a ser presencial. Realmente es viernes 24, sábado 25, consta de 2 días completos y en la web de Inverland podéis encontrar más información. La idea es desde cero, yendo 100% práctico, terminar con un sistema de trading ganador. Esta es la idea.
Es decir, vamos a ver teoría muy poca, lo que vamos a hacer es práctico y la idea es desde conocimientos muy básicos llegar a tener una estrategia definida que aunque sea poco a poco, pero me dé positivos de forma sostenida. Entonces, este es el objetivo del taller. Vamos a enfocar en eso. Para eso también estamos poniendo los resultados de la cuenta que vamos llevando en tiempo real para que podáis verlo y podáis saber qué se está haciendo y cómo se está llevando a cabo esa cuenta. Para que veáis que aquellas cosas que estamos enseñando son cosas que estamos poniendo en práctica y son cosas que funcionan. Y sin más, simplemente agradeceros el tiempo que habéis estado con nosotros en este webinario, que sepáis que tenéis nuestro contacto aquí, la web de Invelan, Facebook, LinkedIn, Twitter, y también podéis escribirnos un email o llamarnos por teléfono y estaremos a vuestra disposición. Nuevamente, muchísimas gracias por todo vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y espero realmente que tengáis una gran ilusión en seguir aprendiendo, en crecer en el mundo del trading y realmente esperamos que esta serie de seminarios o webinarios que hacemos puedan aportaros algo y enriquecer vuestro conocimiento en cuanto al tema de la bolsa y sobre todo, si es posible, daros a aquellas cosas que pueden ahorrar algún coscorrón y os pueden ahorrar algunas penas para que podáis identificar cosas que a nosotros nos hubiera gustado saber que nos contaran cuando empezamos y para que podáis poner a la práctica. Recordad que la única forma de hacerse rentable en el trading es trabajar, trabajar, trabajar y sobre todo construir de escalón a escalón. No hay nada gratis ni hay nada que me lo van a construir para mí, sino tengo que hacerlo poco a poco. Y sin más, pues muchísimas gracias y ya nos despedimos. Un saludo a todos y que pasen muy buena tarde.